Ahí estamos. Espejo esférico cóncavo. Que es cóncavo, que tiene pulida la parte interna, que es donde se produce la reflexión. A la mitad de la distancia del radio se encuentra el foco. Esto es aproximado, pero bueno, acá en 29 centímetros, 14,5, tenemos la posición del foco. El objeto que vamos a situar puede estar más allá del centro, en esta posición. Por ejemplo, una velita de cumpleaños, y a partir de allí lo que hacemos es trazar dos rayos nada más, y la intersección de esos rayos, de los rayos reflejados, vamos a obtener la imagen. Entonces venimos con un rayo paralelo al eje focal, obviamente este es el eje focal, y el rayo se refleja pasando por el foco. Esa es la marcha de un rayo incidente, y este sería el rayo reflejado. Llega al espejo y se rebota pasando por el foco. Y de la misma forma, tomamos un rayo que pase por el foco y se refleja paralelo al eje. Entonces, ¿dónde se cortan esos dos rayos? En ese lugar, de tal forma que este va a ser la imagen. Y si este es el objeto, esta es la imagen. Entonces la distancia del objeto la llamamos S, y la distancia a la imagen la llamamos S'. Hacia el centro tenemos el radio y hacia el foco la distancia focal. F minúscula es la distancia que hay hacia el foco. Obviamente desde el centro saben que tienen el radio de curvatura, o sea que esta distancia que hay acá es el radio. En una situación de estas, donde el objeto, que es la distancia S, es mayor que el radio R. ¿Qué es lo que ocurre cuando S es mayor que R? La imagen es real. ¿Por qué? Porque se corta con la prolongación de los rayos reflejados. Además de que la imagen es real, es invertida y es de menor tamaño. Eso es lo que ocurre cuando hacemos esa configuración gráfica. A partir de allí, si nosotros situamos el objeto, yo lo hago con otro color, sobre el centro, este rayo incidente está bien, se va a reflejar y va a pasar por el foco.
Pero si ahora yo tomo un rayo que pase por el foco, si un rayo de esta característica que pase por el foco, se va a reflejar paralelo al eje. Entonces, este rayo con este rayo se cortan en este punto. ¿Dónde se cortan? Debajo del centro. O sea que ahí se forma la imagen. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando S es igual a R, o sea, el objeto se coloca a una distancia igual al radio, ¿sí? El S', o sea, la imagen, es ahora también real, invertida, de igual tamaño. Para ahorrarnos dibujos, si yo invierto la posición, coloco el objeto acá, dijimos que los rayos eran reversibles, quiere decir que este rayo que pasa por el foco sale paralelo. Y este rayo paralelo sale por el foco. Entonces, si este es el objeto, esta va a ser la imagen. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque tendría que ahora tomar el objeto en una posición acá intermedia. Lo hacemos, total, con otro color. Si yo coloco ahora el objeto en esta posición, este rayo sirve porque es paralelo y pasa por el foco. Ahora tendría que tomar otro rayo que pase por el foco, y este rayo que pasa por el foco va a salir paralelo al eje. Y si sale paralelo al eje, ¿dónde va a cortar? Aquí. Entonces, ¿cómo es la imagen de mayor tamaño? Esta es la imagen. Este es el objeto. Y en este caso, S es menor que el radio. O sea, el objeto está puesto en una posición menor que el radio, pero mayor que F. O sea, entre el foco y el radio, el objeto me genera una imagen acá que es imagen real, invertida, pero de menor tamaño. ¿Va? De mayor tamaño. O sea, ese objeto es más grande que este. O sea, el objeto puesto acá me da esta imagen. Lo acerco un poco más y en el centro me da el mismo tamaño. Lo acerco un poco más, fíjense qué pasa con la imagen, va creciendo. ¿Hasta dónde crece? Hasta situar el objeto en el foco. Si yo sitúo ahora el objeto acá en el foco, este rayo paralelo pasa por el foco y un rayo que pase por el centro se va a reflejar sobre sí mismo. Entonces, ese rayo que pase por el centro va a reflejarse sobre sí mismo y va a ser casi paralelo a este. Entonces no se va a cortar nunca. ¿Se entiende lo que digo? Si yo sitúo ahora el objeto en esta posición encima del foco, este rayo, que sirve para todos los objetos de la misma forma, va paralelo y sale por el foco. Ahora, yo no puedo pasar un rayo por el foco para que salga paralelo porque no hay forma. Entonces uso la otra condición, que todo rayo que pasa por el centro se refleja sobre sí mismo. Entonces yo paso un rayo por el centro y ese rayo que va hacia el centro rebota y vuelve a pasar por el centro.
Entonces el rebote hace que el rayo sea este. ¿Y cómo es este rayo con este rayo? Y son casi paralelos. ¿A dónde van a parar? Al infinito. Entonces la imagen va creciendo hasta que tiende ¿a dónde? Tiende al infinito. Entonces, cuando S es igual a F, o sea, cuando yo sitúo el objeto con la distancia S en este lugar, en el foco, entonces la imagen tiende al infinito. No puedo decir si es real, si es invertida. Teóricamente es invertida, pero tiende al infinito, no se forma imagen. Decimos, no se forma imagen. ¿Hasta acá me entienden? Vamos acercando el objeto, va creciendo en forma invertida. La pregunta ahora es, ¿qué pasa si lo colocamos entre el foco y el centro? Entonces, si nosotros ahora colocamos entre el foco y el vértice, perdón, acá está el vértice, quiere decir que S es menor que F, situamos un objeto acá, esa es la medida del objeto. S, 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 S o S. Esta es la última, el último caso. ¿Qué pasa cuando está acá? Lo mismo, el rayo viene paralelo y se refleja pasando por el foco. O sea que este rayo es universal, este es para todos. Ahora, si yo uso un rayo que pase por el foco, si yo uso un rayo que pase por el foco, o sea, viene, pasa por el foco, por el extremo del objeto, cuando llega acá, ¿qué pasa? Y dijimos que rebota paralelo. Se va para allá. Este rayo pasa por el foco y se va para allá. Este rayo rebota y se va para allá. Fíjense, este que es paralelo con este que se va hacia abajo no se van a cortar nunca. Ese nunca significa que la prolongación de este rayo que se va para allá va hacia la izquierda y la prolongación de este rayo que va a la derecha va hacia la izquierda y se cortan acá. Y ahí está ¿quién? La imagen. ¿Y cómo es esa imagen? Por ahora invisible para ustedes. Esa imagen se forma acá. ¿Por qué? Porque el rayo reflejado se va hacia allá, este otro rayo reflejado se va hacia allá y esto que es horizontal con esto que baja no se van a cortar nunca. Entonces sus prolongaciones para atrás, la prolongación hacia el otro lado, hace que se corten en este punto. Entonces ahí se forma la imagen, que ahora es virtual, como la del espejo que usamos en el baño. Tiene una imagen virtual. ¿Cómo es? Derecha. ¿Por qué? Porque todas las otras eran invertida, invertida, invertida. La veíamos al revés. Esta se ve derecha. ¿Y cómo? De mayor tamaño. Entonces, si ustedes van corriendo a la cocina, buscan un bol, una cuchara, un cucharón, algo que tenga forma cóncava de espejo en la parte de la cuchara de adentro, se miran, se van a ver al revés. Y cuando se vayan acercando, va a ir creciendo la cara de ustedes como si fueran engordando de golpe. Y cuando ya se pasen del foco, con los ojos medio cruzados, van a poder verse, pero derechos ya. Fíjense que
en ese movimiento, en un momento, se invierte la imagen. ¿Cuándo se invierte? Cuando pasan del foco hacia adentro. Eso lo pueden hacer con cualquier, puede ser una tapa de una olla, espejada obviamente, puede ser una cuchara, un cucharón grande o una cuchara grande, y es lo que permite ver la imagen agrandada. Y es lo que tiene un dentista, en forma de L, como una palita en forma de L, que tienen ellos, que tiene forma curva. Entonces ellos introducen esto, porque ¿cómo hacen para vernos las muelas, las caries? Detrás, que no lo podemos ver nosotros en el espejo, ¿qué hacen? Ellos introducen esto, y acá está la muela, y como la boca está acá, esa muela que está ahí adentro, que no se ve la parte de atrás, el espejo refleja perfectamente. Y ahí ven la caries, las caries, ven lo que tengan que ver. Por reflexión, lo ven derecho de mayor tamaño. Si lo acercan hasta una cierta estándose, o sea, no, me imagino que alguna vez alguno de ustedes ha ido al dentista y le tiene que haber llamado la atención, o no, de cómo puede visualizar adentro de la boca, porque lo que está afuera y de frente nosotros lo vemos en el espejo. Pero lo que está detrás o lo que está en posiciones que no es fácil verla, ellos lo ven con esos aparatitos. Bien, esto es formación de imágenes en espejos esféricos cóncavos. Y tiene una particularidad, la relación entre las 1 sobre S' más 1 sobre S es igual a 1 sobre F. Ahora, ¿quién es S'? ¿Dónde se forma la imagen? S es donde se forma, donde se coloca el objeto, donde se sitúa el objeto, distancia del objeto al vértice, me da esta imagen, este negro con este negro, el azul con el azul, el rojo con el rojo. Este tiende al infinito y este azul se forma acá con este azul. Creo que era esta la fórmula. En el apunte teórico que todavía no lo subí, después les voy a subir en el grupo de WhatsApp. Supongamos que el radio, yo había tomado, supongamos 30 centímetros. El radio es 30, entonces el foco es 15. ¿Sí? Quiere decir que si yo sitúo, a ver si me sale, si yo sitúo el objeto acá, o sea, más allá del centro con S mayor que R, en vez de 30 a 45, si S es igual a 45, en la ecuación me va a quedar 1 sobre S' más 1 sobre 45 igual a 1 sobre 15. ¿Por qué? Porque la mitad del radio es F. Entonces me va a quedar que 1 sobre S' es igual a 1/15 menos 1/45. 45 y 1 15, 3. 3 menos 1, 2. Me quedan 2/45. Quiere decir que S' es igual a 45 medios, ¿no? Este pasa para allá, este pasa para allá, este pasa para acá. Y 45 medios es 22,5. ¿Esto qué es? Menor que el radio, pero mayor que el foco. El objeto está acá y la imagen se forma entre el centro y el foco. Entre 15 y 30 tengo los 22 centímetros. O sea que ustedes lo pueden hacer analíticamente y gráficamente. Si nosotros situamos, este es el primer caso, en azul, para el segundo caso,
tendríamos, si S es igual justo a la distancia del centro, si S es igual a 30, entonces podríamos despejar S' de acá, es decir, 1 sobre S' es igual a 1 sobre F menos 1 sobre S. Cuando sacamos como un denominador decimos F por S, entonces acá me queda S menos F, esto y en esto, se simplifica el F y me queda S por 1S, esto y en esto simplifica el S y me queda F. Entonces cuando lo invierto me queda que S' es igual a F por S sobre S menos F. Entonces, S' para el caso del azul, que yo lo situé justo a 30, vamos a tener entonces S' igual a S por F, F vale 15 por 30, F por S, sobre S menos F, o sea, 30 menos 15. 15 por 30 son 45, 450, y 30 menos 15 son 15. Entonces 450 y un 15 son 30. O sea, ¿cuánto me da S'? 30. Si S vale 30, S' vale 30. Si estoy a 30 centímetros, la imagen se forma a 30 centímetros. O sea que está bien. Si en cambio yo tomo en rojo el objeto entre 15 y 30, podríamos tomar ese 22,5 y vamos a ver que el objeto se va a situar acá. Si este es el objeto, la imagen va a estar debajo del objeto este. O sea, si S' vale 22,5, que es igual a 45 medios, cuando yo calcule el S, si el S vale 22,5, entonces el objeto lo traigo acá, a 45 medios. Entonces la fórmula para el S' dice que es F por S, 15 por 45 medios sobre 30, no es 30, S ahora que vale 45 medios menos F que vale 15. Por 45 medios sobre, saco como un denominador, 2 por 15, 30, 45 menos 30, 15, 15 medios. Entonces el 2 con el 2 se va, el 15 con el 15 se va, ¿y cuánto me queda? 45. Entonces, cuando este que está en rojo está acá, la imagen es esta. Está alejado, sí, a 45 centímetros. Esta distancia eran 30, ahora son 45. O sea, hice al revés. En este cálculo, en negro, S valía 45 y S' 22,5. Ahora, si S vale 22,5, S' vale 45. Por eso esto de que es reversible. ¿Se dan cuenta que se verifica? Mejor aún, ¿qué pasó con el último caso? El último caso era cuando se sitúa acá, a 10 centímetros. ¿Qué pasa cuando S es igual a 10 centímetros? Entonces la formulita, el S' es F por S, 15 por 30, siempre el numerador, perdón, 15 por 10, porque S vale 10, y abajo es 10 menos 15. 15 por 10, 150. 10 menos 15 menos 5. O sea, 150 y un 5 es 30. Pero negativo. Está bien. O sea, se forma 30 centímetros a la izquierda del vértice. Cuando da negativo, ¿por qué? Porque es virtual. O sea que tienen dos formas de resolverlo. Siguiendo la formulita, esto está en el apunte. Hay un desarrollo teórico muy largo para llegar
llegar a esa conclusión, pero es la fórmula que me permite calcular en los espejos la distancia a la que se forma una imagen a partir de un espejo. Con esto calculamos el S'. Eso se verifica gráficamente. Siempre se verifica gráficamente. Sacamos una foto. Alta luz. Sale perfecto. Bueno, hasta acá vamos bien. Fíjense que como parte gráfica, como geometría, o sea, a pesar de que esto es física y tiene que ver con la óptica, es matemática desde el punto de vista del cálculo, no vamos a hacer desarrollo de esa fórmula, y el método gráfico obviamente tiene que ver con la geometría, o sea que es bastante interesante, ¿no? Como que es entretenido cuando alguien de física hacer esto. En cambio, los espejos cóncavos, los espejos convexos, no tienen tanta variedad, tienen una sola posición. O sea, nosotros tomamos un espejo de la misma característica, podríamos este es el radio de curvatura. La diferencia con el otro es que está pulida la parte exterior. Ese es el centro de curvatura. Entonces ahora lo que está pulido es esta parte exterior. Entonces el objeto hay que situarlo, obviamente, para que se refleje ¿dónde? Y acá, de este lado. Ahí va a estar
el objeto. Esto va a ser ahora un espejo esférico, pero convexo. Cumpa. Bueno, disculpa, pero estamos con un proceso de acreditación de carreras de ingeniería en la UTN y tenemos que ver toda la información antes de las 13 horas. Bueno, les decía, en espejos esféricos convexos, lo que está pulido es la parte exterior del espejo, es lo que dijimos que se veía en los controles de tránsito, en las esquinas. Ustedes agarran la cuchara, la dan vuelta y se miran del lado de afuera. El foco va a estar a la mitad del centro y ahí va a ser la distancia focal, F minúscula, obviamente la distancia acá es el radio, y la mitad de ese radio es el foco. Esto es más sencillo, ¿por qué? Porque la marcha de los rayos acá es muy sencilla de esta situación. Si nosotros venimos con un rayo paralelo al eje, ese rayo incidente va a llegar al espejo y obviamente que va a rebotar. ¿Pero para dónde va a rebotar? En dirección al foco. O sea que este va a ser el rayo reflejado. Va a llegar y va a rebotar. Ahora, si yo tomo un rayo en dirección al foco, va hacia el foco, pero no llega, obviamente. Llega hasta el espejo. Y una vez que llega al espejo, ¿qué hace? Rebota. ¿Pero cómo rebota? Y si va en dirección al foco, rebota en forma paralela. O sea que ahora va a ser paralelo al eje focal. Y este es el rayo reflejado. Un rayo rebota allá para arriba y el otro rayo rebota horizontal. ¿Se van a cortar esos dos? No. No se van a cortar. Entonces, ¿quiénes se van a cortar? Sus prolongaciones. O sea, la prolongación hacia el otro lado es esta, la prolongación del otro rayo reflejado es esta, y se cortaron acá. Entonces acá está la imagen. Esta es la imagen. Esto es lo que vemos en el espejo. Un objeto grande se ve pequeño en el espejo. Vemos el auto que viene de la otra calle. Entonces, obviamente que esto es S y esto es S'. Y sigue siendo la misma formulita que tenemos allí. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, para calcular el S', donde el S está a una distancia, supongamos, qué sé yo, de 20 centímetros, S igual a 20, F igual a 15. Si estos son 20 centímetros, son 15 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale el S'? Y vale S por F
F vale 15 por F, F vale 15 por S que vale 20, sobre la diferencia de S menos F, 20 menos 15. Pero acá esto me va a dar positivo. Y digo, ¿cómo es? ¿Cómo me doy cuenta yo que tiene que ser negativo? Y bueno, porque este F que usamos en la fórmula, medimos acá, lo medimos del vértice hacia la izquierda. Entonces, para este lado son positivos, para el otro lado son negativos. Y si son negativos hacia la izquierda, el F tendría que ser negativo. Y si el F es negativo, la fórmula dice S menos F. Menos F, pero F vale menos 15. Entonces tenemos 20 por 15, 300, negativo. Y abajo, el menos con el menos se hace más, y 20 más 15 es 35. Simplificado por 5, esto me da 60. Y este me da 7. 60 séptimos. ¿Qué significa eso? Con todos los decimales sería 60 dividido en 7 igual 8,57, 8,6. Pero negativo. Y es cierto, sí, es más chico que el foco. Si esto era 15, esto van a ser 8. ¿Se entiende? También hay una relación de cómo calcular las alturas, pero eso no lo vamos a desarrollar, es una fórmula más. No tiene que ver con el método gráfico en sí, el método gráfico ya lo hemos hecho. Para el espejo esférico, ¿la ventaja cuál es? No importa dónde sitúen el objeto, cuanto más lejos esté, más pequeña va a ser la imagen. Bueno, chicos, hasta acá. Digo, en clase les hago una foto. Y les envío. Bueno, los dejo 2 minutos antes porque tengo que salir corriendo. Nos vemos entonces. Cualquier cosa me llaman, me mandan un mensaje si tienen una duda, si quieren que armemos una clase de consulta la semana que viene, me avisan. Buen fin de semana y nos estamos viendo.